carreras y de los puestos de trabajo nos ha obligado a muchos a reinventarnos, que es la palabra de moda, y no ahora solamente con el tema de la pandemia, sino desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos una invitada súper especial, a Marcela Villamar, que es BA en Psicología Expandida, tiene un BA en Psicología Expandida, una especialización en Psicología Organizacional de la Universidad de Kaiser de Florida. Ella es estratega en recursos humanos y consultora de negocios a través de las personas, con más de 13 años de experiencia en apertura y desarrollo de mercados emergentes para compañías transnacionales en gestión, planificación y dirección en departamento de recursos humanos. Ella inició su carrera con una amplia experiencia corporativa en recursos humanos a nivel regional, especializándose en la creación de estrategias para compañías con proyección de crecimiento. Luego de una amplia carrera en recursos humanos, probablemente muchos de ustedes la conocen y dirigiendo empresas a nivel centroamericano, se convierte en la fundadora de Panamá en Salarios, la primera empresa panameña enfocada en el estudio de compensación y beneficios, con una ardua tarea de crear conciencia de la necesidad de información en el país, desarrollando estrategias informadas. Panamá en Salarios es la primera empresa panameña que está enfocada en esto, tiene en este momento 300 empresas participantes, se ha expandido en este 2019 a otras regiones y además tiene una herramienta que está recién lanzando Marcela, que no le voy a quitar el protagonismo con esa herramienta, que me parece una herramienta fabulosa, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo todos a nivel mundial. Así es que sin más, quiero dejarles a Marcela Villamar. Quiero hacerles algunas recomendaciones que ya mi compañera Ana se las puso en el chat, que es que puedan dejar sus preguntas en el chat. Nos sucede a veces con temas tan interesantes como estos que tenemos muchas preguntas, entonces tratamos de unificar y de responder en el orden en el que van llegando. Así es que si ustedes tienen una pregunta, no la dejen para el final, sino que pónganla de una vez en el chat. Quiero hacerle la recomendación de que puedan apagar todos sus micrófonos para que podamos tener mayor atención del tema con Marcela. Y además, si ustedes se ponen encima de la imagen que Marcela va a presentar, ustedes pueden fijar la imagen con un pincito que va a aparecer. Marcela, yo no sé si tú puedes ahorita compartir tu pantalla para que la gente pueda, yo guiarla a que puedan anclar tu presentación y no tengamos problema de que no la vean. Entonces, cuando Marcela tiene su presentación, ustedes se ponen su mouse encima y ahí les va a aparecer el pincito y ustedes lo presionan para que puedan fijar la pantalla de Marcela y ver todo el tiempo la presentación de ella. Marcela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de primera fila. Agradecemos en esta oportunidad a Claro, que siempre nos acompaña en esta aventura de los webinars de una forma muy exitosa. Así es que le damos las gracias y damos inicio entonces con Marcela. Bienvenida. Hola, buen día. Gracias, Esmeralda. De verdad que muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Siempre cuando hacen esa introducción mía me dejan como medio nerviosa porque suena toda una vida ahí en esas pocas palabras. Pero bueno, muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron. Como bien tú dices, este es un tema sumamente importante y sumamente interesante, sobre todo en la época en la que estamos viviendo y bueno, la crisis actual, que no es solo de Panamá, sino que del mundo entero. Para mí, cada vez que tengo un espacio para poder dirigirme a la audiencia, trato de decirle de inicio, este para mí es un espacio súper casual, súper relajado, un espacio de aprendizaje. Todas las preguntas y los comentarios son bienvenidos, estemos o no estemos de acuerdo con lo que vayamos a conversar el día de hoy. Como bien decía Esmeralda, a mí sí me gusta iniciar un poco pues presentándome para que la gente sepa con quién están conversando. Mi nombre es Marcela Villamar, yo soy socia directora actualmente de la empresa Panamá en Salarios, soy psicología clínica de profesión. Sin embargo, bueno, a través de mi carrera me enamoré de los números, me enamoré de la estadística y fui desarrollándome hacia una carrera que me permitiera, a través de la estrategia y a través de los números bien entendidos, bien implementados, que eso me permitiera a mí poder generar un impacto cada vez mayor en mis clientes, no solo en mis clientes, sino en la comunidad entera que me rodea, ¿verdad? Empecé en la parte corporativa, anduve por bastantes países en Centroamérica,
ya sea como gerente de recursos humanos a nivel regional. Y luego, bueno, me empecé a especializar mucho más al área de manejar gerencias generales de empresas, de startups, sobre todo. Los startups son un mercado un poco complejo porque tienes que empezar desde un estudio para entender el país hacia dónde vas a entrar, cuál es tu competencia, tu mercado, etcétera. Y así llegué a Panamá hace ya 8 años. Esta es mi patria, digo yo, aunque no haya dejado el ombligo en Panamá, pero este es el país que definitivamente pues me acogió y que hoy me siento, como yo siempre digo, más panameña que el sábado. Así que esa soy yo, mucho gusto nuevamente y gracias por estar acá conectados con nosotros. Panamá en Salarios es una empresa que se ha enfocado en la información. Y a través de la información y cuando nosotros empezamos a recopilar data, eso nos permite a nosotros entender mucho de la historia de un país. El título de la masterclass de hoy es Futuro del mercado laboral panameño, tanto en salarios como en profesiones. Vamos a dividirlo en 2 partes. Antes que eso, bueno, únicamente comentarles un poco que nuevamente Panamá en Salarios es la única empresa, y eso sí, cada vez que nosotros lo comentamos, lo decimos con mucho orgullo, es la única empresa a nivel nacional 100% panameña, con un desarrollo tecnológico panameño también, a través de la cual nosotros hemos podido generar historia. Existe un hito en un antes y un después en Panamá a raíz del nacimiento de nuestro, ya que nosotros hemos sido la primera empresa que tuvimos la capacidad de poder recopilar data. En el primer año recopilamos data únicamente de la capital, que eso fue en el 2018, y hoy en día nosotros tenemos data a nivel de provincias, y tenemos más de 400 empresas teniendo así un mercado o una data de alrededor de 84,000 salarios hoy en día. Así que bueno, solo para comentarles un poco qué es Panamá en Salarios y qué es lo que nosotros hacemos a través de esta empresa. Vamos a entrar en materia porque creo que es un tema que ha llamado muchísimo la atención y que mucha gente estaba esperando. Así que para entrar en materia yo siempre digo algo. Yo digo que no podemos pensar en el futuro sin entender el pasado y el presente. Así que si nosotros hoy vamos a conversar sobre el futuro de Panamá, tanto a nivel salarial o de mercado laboral como tal, y vamos a pensar en Panamá, en las profesiones de Panamá como tal, entonces deberíamos de poder entender un poco cuál ha sido en Panamá, la historia de los últimos 10 años. En los últimos 10 años en Panamá, y quise traerles estas 3 gráficas para que entendiéramos un poco, cuando yo converso ya sea con la gente que toma la certificación de Panamá en Salarios o clientes míos en reuniones de consultoría, les digo que algo bien importante es que tenemos que entender ciertos temas económicos que, aunque nuestra carrera no lo pida, son de suma importancia para que nosotros podamos generar estrategias. 3 cosas básicas que yo siempre digo que todo mundo debe de saber, independientemente de la carrera que tenga, independientemente si trabajan en recursos humanos, en ventas, en mercadeo, en operaciones, en distribución, no importa, porque esto es cultura general. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de poder entender cómo está nuestro país y qué ha sucedido, por lo menos en la última década, eso nos permite a nosotros que podamos empezar a generar estrategias desde la información, sumamente importante. Yo quise mostrarles estas 3 gráficas porque normalmente hay una alineación muy clara entre lo que es el PIB y el desempleo. Y si ustedes la pueden ver aquí gráficamente, yo hice un análisis del PIB de los últimos 10 años de nuestro país. Nosotros veníamos en un periodo, digamos, del 2010 hasta el 2014, más o menos, con un PIB alto. Creo que todos lo sabemos, no es un secreto para nadie. Un país que estaba en un despunte económico, y si se fijan al otro lado, en la parte de desempleo, durante ese mismo periodo, el desempleo bajó muchísimo. A un promedio de 4% durante ese periodo.
Entonces, a mayor PIB, menor desempleo. A menor PIB, mayor desempleo. A partir del 2015, nosotros empezamos con una decadencia del PIB año contra año, hasta llegar, bueno, a un 2019 que tuvimos un resultado de un 3%, fue el más bajo desde el año 2009. En el año 2009, yo no lo puse acá, pero solo a manera de docencia, en el año 2009 el PIB de nuestro país fue un 2.4%, el más bajo de muchísimos años. Sin embargo, ¿qué sucede en el 2009? Tenemos una crisis financiera a nivel mundial, fue un año electoral también y eso normalmente afecta a los países en los años electorales, así que el 2019 fue el PIB más bajo desde el que traíamos de 2009. Si nosotros vemos la gráfica de desempleo, vamos a ver un poquito el historial también de los últimos 10 años, mantuvimos una tasa bastante buena. O sea, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, Estados Unidos trae normalmente un histórico de una tasa de desempleo de un 4% en promedio normalmente. Así que veníamos con una tasa de desempleo bastante buena, o sea, aceptable, digamos, hasta en el año 2016, donde ya empezamos a ver un incremento un poquito retador y un poquito preocupante, porque pasamos un 5.5%, empezamos a subir rápidamente un 6.9% en el 2019. Y bueno, lamentablemente este año, dada la crisis, las proyecciones son que vamos a proyectar posiblemente un 20% de desempleo en nuestro país, que eso es el más alto en la historia. No somos los únicos, ya les voy a mostrar ahorita lo que está pasando a nivel mundial, no somos los únicos. Sin embargo, si nos ponemos el sombrerito de panameños, obviamente para nosotros también es un reto muy, muy grande el que se avecina. Quise ponerles también la parte del IPC. IPC significa índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor básicamente es un índice económico que mide cuánto es la capacidad de la población en la canasta de bienes y servicios. Bien importante diferenciarlo. Esto no es canasta básica, es canasta de bienes y servicios cuando hablamos de, por ejemplo, electricidad, agua, lo que es educación, lo que es alimentación. Esa parte va en el tema de bienes en la parte de bienes y servicios. El IPC, rápidamente, porque creo que, pues, no es algo que se estudie mucho o que se converse mucho, pero sí creo que es algo que hay que tomar, hay que ponerle atención. Si se fijan, el IPC durante el periodo en que el PIB estaba más alto, el IPC subía. El IPC subía, pero el flujo que tenía la persona de efectivo para poder adquirir los bienes y servicios era más alto. Eso hacía que la economía nuestra estuviese muchísimo más dinámica. Claro, yo genero más empleo, yo tengo mayor economía, eso hace que la población tenga mayor poder adquisitivo y por ende, obviamente, los precios de bienes y servicios van a subir. En el caso de, a partir del 2014, nosotros empezamos a ver ya un declive en el IPC. Es positivo y negativo, eso ya economistas lo conversarían y yo los invito siempre a que seamos autodidactas y leamos un poquito más sobre cómo funciona el IPC, cómo se lee, cómo se maneja. Porque bueno, el que esté bajo en estos años quiere decir que los precios de bienes y servicios no suben para nosotros como consumidores. Pero desde el punto de vista empresarial, no crea un dinamismo económico desde la empresa. Entonces, por eso les digo, tiene sus pros y sus contras, que eso simplemente lo que nos hace ver es que durante los últimos 4 o 5 años, el mercado en temas de bienes y servicios no ha tenido ningún dinamismo, sino que se ha mantenido flat, aunque nosotros sintamos que los precios son más caros, eso se desglosa en varios rubros, digamos, educación, alimentación, farmacia, etcétera, medicamentos, etcétera. Entonces podemos ver que se mantiene flat el total porque hay unos que incrementan mucho, pero hay otros que bajan, ¿verdad? Entonces, esto es a manera de docencia. Quería mostrarles primero porque es súper importante que podamos entender cuál es la historia de nuestro país en esta última década y cómo llegamos a la crisis. Porque la crisis obviamente al mundo entero nos agarró de imprevisto, pero era bien importante entender en qué momento estaba nuestro país ante esta crisis.
porque de eso depende mucho de cómo vamos a salir de ella. Mirando un poco la historia que les quiero comentar, y aquí vamos a entrar ya en un tema de empleabilidad, porque el tema del desempleo va 100% alineado al desarrollo de los sectores económicos. El empleo año contra año en todos los países va a ir alineado a qué sectores económicos crecieron más en ese año o en ese quinquenio. Y a mí me pareció súper interesante poder mostrarles a ustedes esta información, porque vamos a hacer un análisis aquí rapidito. Yo tengo esta mala costumbre de hacer que la gente haga análisis, así que vamos a analizar un poquito qué sucede. En el quinquenio del 2010 al 2014, yo lo diferencié, 2010, 2014, 2015, 2019. En el quinquenio del 2010 al 2014, el crecimiento económico de Panamá se dio en los sectores con mayor capacidad de empleo, súper importante. Esos sectores que podían generar esa empleomanía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran esos sectores? Se dio muchísimo énfasis en la parte de construcción y todos los sectores asociados a la construcción. Tenemos la minería, equipos e insumos de construcción, toda la parte de inmobiliarios. Se dio también un crecimiento en el sector energético durante esa época, que eso generó un crecimiento económico y también generó empleos, y esto, bueno, como bien les decía, lo que hizo fue que dinamizó la economía lo suficiente para que se generara el empleo que se necesitaba y que la gente pudiera tener un mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, esa fue la diferencia, y aquí vengo al análisis que les quiero mostrar, porque si nosotros vemos 2015-2019, el enfoque se dio en nuestro país en el sector terciario. Durante este periodo, los sectores dinámicos de la economía, que son los que les acabo de comentar, que crecieron en el 2010-2014, se contrajeron debido a que hubo una menor inversión extranjera, hubo una mayor deuda pública privada, y eso hizo que nuestros sectores, que nos generaban mucho empleo, empezaran a contraerse. Durante esta época, la economía estuvo enfocada en el sector terciario. El sector terciario, hablamos de temas de logística, servicios financieros, crecimiento en los sectores de tecnología, lo cual es positivo económicamente hablando. Sin embargo, esos son los sectores que generan menor empleo. Esos son los sectores que generan menor empleo. Así que sí hubo cierto crecimiento económico, pero sí en temas de empleomanía no fueron los sectores adecuados en un incremento para que la tasa de desempleo se mantuviera baja. Esmeralda, vi un mensaje ahorita que no se ve la presentación. Me dicen si no se ve o si la están logrando ver. Ah, ok, sí se puede ver. Ok, gracias. Entonces, bueno, el crecimiento se dio, no se dio en el porcentaje que esperábamos, y se dio el crecimiento, como les estaba terminando de decir, en los sectores que no generan empleabilidad, o sea, no generan esa cantidad de empleabilidad como fue en el periodo 2010-2014. Algo bien importante que creo que a veces no comprendemos, y a mí me encanta hablar de números, como les decía. El sector manufacturero de Panamá ha sido un sector al que no se le ha dado mucho enfoque. Cuando hablamos del sector manufacturero, estamos hablando del sector industrial, todo lo que es producción minera, no minera, producción de papeles, todo lo que se produzca, digamos, en una especie de zona franca. El sector manufacturero tiene un potencial de generar alrededor del 20% de los empleos del PEA. PEA significa población económicamente activa. Eso, en promedio, generaría alrededor de 400.000 empleos. A hoy, venimos desde el 2010, no se ha dado un enfoque en ese sector. En el 2019, a raíz del nuevo gobierno que asumió el año pasado, la promesa era que el enfoque sería en el sector manufacturero. Lamentablemente, por la crisis no pudimos validar si era sí o no. Habría que esperar qué va a pasar luego de la crisis. Sin embargo, quise resaltarlo y de hecho ponérselos ahí subrayado,
porque es bien importante que entendamos cuáles son los sectores de nuestra economía que nos pueden ayudar a salir del desempleo. Y eso es que nosotros enfoquemos todos los esfuerzos en generar un crecimiento económico en esos sectores que generan esa empleomanía. Entonces, bueno, continúo. Esto era un poquito para darles como ese entendimiento y ese enfoque de qué pasó en la última década en el país. Cuando nosotros somos capaces de hacer este tipo de análisis, entendemos el país. De hecho, yo anoche me reía sola y dije, no quiero ponerle tema político porque no es un tema político, pero sí yo lo dividí por quinquenios y vemos un dinamismo completamente distinto desde el punto de vista económico y de empleo entre estos dos periodos. Definitivamente, como les decía, estamos entrando a una crisis viniendo de un quinquenio donde ya traíamos un alto desempleo, ya traíamos una contracción económica, un PIB cada vez más bajo. Entonces, lamentablemente, esta crisis no nos agarró en el mejor de nuestra época. Y eso es bien importante que estemos sabidos y entendidos, porque es bien fácil quejarnos y decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? ¿Y cuál es el plan? Pero hay que entender la situación que traíamos un pre-COVID también, no únicamente que vamos a hacer ese post-COVID, ¿verdad? Entonces, esto era un poco de la historia que les quería presentar a nivel de economía y de desempleo. Todo esto y la historia de nuestro país ha generado que Panamá tiene brechas de competitividad profesional y creo que esto no es un secreto para nadie. Definitivamente Panamá ha sido un país bendecido, ha sido un país que ha tenido todas las facilidades que ha podido darle a su población y lamentablemente eso ha generado históricamente que Panamá en temas de competitividad profesional se quede un poco atrasado. Cuando nosotros empezamos Panamá en Salarios, uno de los primeros pilares que nosotros tratamos de trabajar, dijimos, nosotros tenemos que encontrar la manera de ayudar a Panamá a que competitivamente hablando mejore. Voy a hacerles un anuncio que mucha gente que me conoce sabe que siempre lo digo, no tomen esto personal, el comentario que voy a hacer, pero una de las razones del porqué de la migración de tanto extranjero profesional, ahora unos 10 años atrás, no estoy hablando del momento que estamos ahorita, sino hace unos 10 años atrás más o menos, venían muchos extranjeros profesionales a cubrir plazas que debían de haber sido cubiertas por el panameño. Y la razón de eso es porque hacía falta cierta preparación profesional dentro del ejecutivo panameño que sí era llenado por ese extranjero. Y yo quise plantearles qué es lo que sucede a nivel de competitividad profesional en nuestro país en cuatro aristas, digamos, o 4 premisas específicas y fáciles de comprender. Increíblemente, aunque Panamá tuvo una presencia norteamericana por tantos años, Panamá se encuentra entre los países con menores niveles de profesionales bilingües de toda la región latinoamericana. Eso para mí, me acuerdo cuando yo llegué a Panamá, fue un tema abrumador, porque bueno, yo soy estadounidense de nacimiento, pero de mamá centroamericana, y he vivido en casi toda Centroamérica y también he vivido en Estados Unidos. Y a mí me sorprendió muchísimo ver la poca cantidad de profesionales bilingües que habían en Panamá en su momento. Y eso, no estoy segura si la gente comprende el impacto que tiene en un tema de competitividad profesional, porque definitivamente estamos en un mundo globalizado, donde el tema de los idiomas es crítico, inclusive en muchas ocasiones más que una licenciatura como tal. Entonces, bueno, cuando yo me acuerdo, hará unos 7 años atrás, empecé a hacer un estudio estadístico de los niveles de profesionales bilingües en nuestro país y es muy bajo. Entonces eso crea una brecha en competitividad contra Latinoamérica muy marcada. Y el otro tema es, que esto no es secreto también para nadie, hay un tema de desigualdad en nuestro país, que bueno, ya lo venimos hablando mucho y se habla mucho en las noticias del año pasado, y la desigualdad afecta mucho el tema de los profesionales bilingües, porque
la gente con un nivel o un poder adquisitivo, clase media baja para abajo, no le es tan fácil poder adquirir un segundo idioma, poder aprender un segundo idioma. Entonces se convierte en un tema de clase social también. Y eso hace que disminuya el porcentaje de profesionales bilingües en los niveles operativos administrativos. Les doy un ejemplo clarísimo. No sé si habrán contadores acá conectados, pero un ejemplo clarísimo es los contadores. En Panamá, encontrar CPA bilingües es casi que encontrar una aguja en un pajar. Y si hay alguno escuchándome que sea CPA y que sepa hablar inglés, aproveche que usted tiene que venderse mucho mejor, porque son muy pocos los que hay. Si nosotros lo comparamos contra otros países en Latinoamérica, la cantidad de contadores, digamos, bilingües es muchísimo más alta. Eso hace, si nosotros nos enfocamos en ese puesto específico, eso hace que, por ejemplo, el contador pueda tener puestos en empresas multinacionales que requiere que sean bilingües y en muchas ocasiones no se logra reclutar aquí en Panamá, sino que se tiene que o contratar en otro país o traerlo de afuera. Esa era uno. La otra, bueno, en la parte de educación, Panamá ocupa el 4º lugar en Latinoamérica en niveles de deserción universitaria. Si nosotros nos vamos a deserción primaria y secundaria es más alta, pero si nos enfocamos en deserción universitaria, el porcentaje o la tasa de deserción de nuestro país es de un 30%. Eso es muy alto. O sea, por cada 100 estudiantes que entran a la universidad, 30 estudiantes no lo terminan. Y obviamente hay muchísimos temas económicos que van alineados, y yo diría atrevidamente no solo económicos, sino también culturales. En el momento en que había una alta demanda de empleo, y había tanto empleo en Panamá, que no es el caso reciente, los jóvenes se encontraban un empleo que le ganaba decentemente, donde ganaban decentemente, podían aplicar a su casita, podían tener su vehículo, y ya la educación pasaba a un segundo plano. Entonces, culturalmente hablando, la educación no ha sido un pilar en la juventud panameña que haya sido como bien instituido, yo digo como bien marcado. O sea, si nosotros nos vamos a El Salvador, a Guatemala, Honduras, Nicaragua, son países, y Costa Rica sobre todo, son países donde tenés que tener tu licenciatura sí o sí, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente crea una brecha en competitividad profesional de nuestro país mucho más alta, porque no tenemos la cantidad de jóvenes universitarios o con carreras que deberíamos de tener. Y si nos vamos un poquito más allá en entender qué sucede, no sé si pueden poner los micrófonos en mudo, en silencio, por favor. Entonces, bueno, si nos vamos más allá del alto nivel de deserción, en nuestro país, hay un tema un poquito más complejo todavía, y aunque yo no trabajo en el gobierno ni soy decana de ninguna universidad, siempre lo digo hasta el cansancio, porque creo que en algún momento alguien va a escuchar y poner atención. Al final nosotros como sociedad civil tenemos una responsabilidad con nuestro país, y es de que esto no es un problema político ni es únicamente responsabilidad del gobierno, sino que somos nosotros también los que tenemos una responsabilidad muy grande. Los pensum de educación superior en nuestro país, y no solo los pensum, sino las metodologías de docencia, están desfasadas. No le estamos dando el enfoque a las competencias modernas que se requieren en los trabajos y al estilo de pensamiento del mundo moderno. Hay algunas universidades que sí, no voy a generalizar, hay universidades que sí han trabajado mucho en poder modernizar su estilo. Sin embargo, a nivel general hay un trabajo muy profundo que hacer desde el punto de pensum universitario y de metodología, porque yo puedo tener el mejor pensum del planeta, pero si mi metodología de docencia no es lo suficientemente buena para un joven, entonces no voy a lograr que esa persona adquiera el conocimiento que yo quiero desarrolle, la habilidad que yo quiero que desarrolle. Y voy a hacer una pausa porque, bueno, todo es docencia, y para comentarles un poco, nosotros hoy estamos lidiando con la generación Z,
creo que muchos de ustedes, no sé si habrán generación Z conectados hoy, pero también muchas personas lidiamos en nuestros trabajos con generación Z. Yo tengo generación Z en mi equipo de trabajo. Y definitivamente son un reto. Son un reto porque son cada vez más tecnológicos, son un reto poder acaparar su atención. Y hay algo que yo, bueno, lo he dicho en conferencias anteriores, la capacidad de concentración de un generación Z, y generación Z les estoy hablando personas o jóvenes de 24 años para abajo, ¿verdad? La capacidad de concentración de una generación Z es de 8 segundos. 8 segundos. O sea, eso es menos que un pez. Si ustedes no logran acaparar la atención o adquirir la atención de su generación Z en 8 segundos, perdieron por completo su atención y tienen que volver a hacer otro esfuerzo para que puedan llamar su atención de nuevo. Si esa es la generación Z, no me quiero imaginar cómo va a ser la generación alfa, que es la que viene después, pero definitivamente son un reto, y a nivel de educación es un reto poder desarrollar en ellos esas habilidades, y si no modernizamos nuestros pensum y nuestra metodología en Panamá, vamos a seguir teniendo esas brechas en competitividad que lamentablemente nos han marcado tanto por muchos años. La tercera premisa que ha afectado el tema de competitividad profesional es la falta de información. No es un secreto para nadie que Panamá no es un país que desarrolle información estadística, sobre todo. Aquí nosotros estamos acostumbrados a que nosotros hacemos investigaciones al aire, preguntándole a la gente. Antes me causaba gracia, ahora ya no me causa tanta gracia. Por ejemplo, a nivel salarial, cuando yo escucho a la gente, una gerente de recursos humanos, ¿alguien sabe cuánto paga un gerente de operaciones? Y antes me reía, ahora ya no me río tanto, porque esa no es la manera de que nosotros debemos hacer las cosas o ponerle un salario a un puesto. Nosotros deberíamos de tener la capacidad de tener información, y eso desde el mercado laboral, y eso definitivamente que si nosotros nos comparamos contra el resto de Latinoamérica nos deja atrás. Países como Chile, Brasil, México, Argentina, inclusive Venezuela, en la crisis que está, es uno de los países que tiene mucho mejor implementado la parte de estructuras salariales que el resto de Sudamérica. El Salvador, Costa Rica, inclusive Honduras y Nicaragua, que son de los países más pobres de Latinoamérica, son países que tienen la información salarial mucho más ordenada o visible, por decirles así, que Panamá. En Panamá es un desorden gigante. Y bueno, esa fue una de las razones por las cuales Panamá en Salarios nació, obviamente, para que nosotros pudiéramos generar ese antes y ese después. Y aún hoy hemos hecho una labor titánica de docencia con la gente, que entiendan la importancia de adquirir una encuesta salarial, que entiendan la importancia de compararse contra el mercado, y nos cuesta mucho, y nos cuesta mucho a nivel gerencial, inclusive, de gerentes generales, de líderes de empresa, porque todavía se siguen manejando las empresas así como a cuento de oído, pues. O sea, me contaron que el hotel tal le paga a su gerente de alimentos y bebidas $5,000, entonces como yo no puedo pagar 5,000, pero yo voy a pagar 4,500, pues, para no estar tan lejos. Y yo siempre le digo a mis clientas, ¿y quién te ha dicho a ti que te están diciendo la verdad? Entonces eso no es más que una muestra que estamos en el año 2020, en una época completamente globalizada, donde la información es clave. Si un país no tiene información, no puede desarrollar estrategias. Y quiero aprovechar para comentarles, yo creo que fue el año antepasado, estuve en una ponencia con el embajador de China. Siempre cuento esta historia porque a mí me impactó muchísimo. Y ellos presentaron estadísticas de cómo ellos se convirtieron en la potencia mundial que ellos son. Yo no sé si ustedes saben que China representa el 17% del PIB mundial, un único país. Y ellos lo lograron a través de la información. Ellos generan estadísticas y desarrollan estadísticas de absolutamente todo lo que se pueda medir, todo, a nivel laboral, a nivel de educación, a nivel económico, a nivel de tecnología.
Yo la verdad es que me quedé completamente impresionada de la capacidad que ese país tiene de darle estadística a su gente. Entonces, claro, cuando ellos tienen todo muy medido y todas las estadísticas implementadas, ellos pueden hacer estrategias entendiendo qué está sucediendo. Nosotros tenemos como panameños o como Panamá un área de oportunidad muy grande en ese sentido. Y ese sí es un mensaje que yo siempre dejo cuando pues tengo la oportunidad de hablar como hoy, que tenemos que meterle cabeza, la información es crucial y la información dentro de las empresas también es sumamente importante. Y hasta que nosotros no entendamos la importancia de la estadística y la información, no vamos a lograr salir de esa posición a nivel de competitividad profesional en la que estamos contra Latinoamérica. Y bueno, la última, los trabajadores en Panamá son trabajadores operativos sin mediciones. Y no estoy hablando de los trabajadores operativos, estoy hablando de los trabajadores gerentes, vicepresidentes, directores. En la empresa nacional hay que hacer esa distinción, no en la empresa multinacional. En la empresa nacional, nosotros traemos, yo me acuerdo cuando yo llegué a Panamá y me contraté en aquel momento un abogado laborista que me diera una clase del Código de Trabajo panameño para entenderlo un poco. Es un código completamente desfasado, completamente antiguo, es un código que está hecho basado en la época de fábricas y es un código laboral que no te permite medir al colaborador por indicadores de gestión o no te permite medir al colaborador por su productividad. Y eso definitivamente que nos pone un poquito trazados contra el resto de Latinoamérica, porque desde la parte legal laboral no estamos teniendo ese apoyo que deberíamos de tener para poder modernizar un poco las estrategias de empresa. La cultura laboral panameña ha sido marcada por ese código desfasado, limita la implementación de estrategias que conviertan a los colaboradores en entes productivos. Todo lo que sea KPI, Key Performance Indicator, o indicadores de gestión, es lo que llevó a las potencias del mundo a ser las potencias del mundo. Y es lo que ha llevado a las empresas más grandes del planeta a ser lo que son hoy. Porque si ellos pueden entender cómo generar esa política de productividad en sus colaboradores, por ende, automáticamente se van a convertir en empresas 100% productivas. Y eso en Panamá, lamentablemente, nos hace falta. Vamos a hablar ahorita un poquito de qué sucede ahora en el futuro, y eso es uno, desde ya les digo que si no nos enfocamos en eso, no vamos a lograr salir de esta crisis en materia laboral. Entonces, bueno, esas 4 premisas son 4 cosas sumamente importantes. Probablemente hay muchos otros temas económicos, probablemente hay temas culturales, socioculturales, pero para mí esas 4 son sumamente importantes de entender, que hacen que Panamá tenga una brecha competitiva bastante marcada contra el resto de Latinoamérica. Quiero presentarles, y no se asusten acá, por favor, quiero presentarles la situación laboral mundial ahora con la crisis del COVID-19. No sé si alguno de ustedes había logrado ver esta información. Esta información es sacada de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Nos dice que el 81% del empleo mundial ha sido perdido. Son números que, bueno, lamentablemente son un poquito escalofriantes y preocupantes, y hay que ver hacia el futuro y qué vamos a hacer para poder combatirlo. El 81% del empleo a nivel mundial representa 2.700 millones de plazas de trabajo en el mundo que han sido perdidas. 2.700 millones. Ellos hacen un estudio y ellos nos dicen cuáles son los sectores con mayor riesgo de desempleo. Bueno, y aquí estamos muy alineados, toda la parte de entretenimiento, artes, recreación y otras actividades de servicios, definitivamente son los sectores más golpeados. El tema de transporte y almacenamiento, información y comunicación, todo lo que tenga que, ese one-to-one y ese contacto que se necesita, definitivamente son sectores que son muy golpeados también. Las actividades de alojamiento y de servicios de comida, actividades inmobiliarias, actividades administrativas y comerciales, las industrias manufactureras y el comercio al por mayor y al por menor.
definitivamente a nivel mundial nosotros estamos muy alineados en los mismos sectores que han sido más golpeados en nuestro país. Así que creo que no es algo que tenemos que pasar por encimita. Creo que es bien importante que nosotros podamos analizar qué está pasando en el mundo a nivel de desempleo para que nosotros podamos entender dónde estamos y qué podemos hacer. Otro dato que me pareció muy interesante poder traerles es el empleo informal. A nivel mundial existen 2.000 millones de personas en la informalidad, 2.000 millones de personas. La mayoría de esta cantidad de personas en la informalidad están en países emergentes o en vías de desarrollo como nosotros. Todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, que somos países emergentes, tenemos un porcentaje muy alto de informalidad. En el caso nuestro de Panamá, al 2019 habíamos registrado un 45% de empleo informal, no lo puse ahí, pero eso representa alrededor de 780.000 personas en la informalidad. Las expectativas para finales de este año 2020 es que vamos a llegar a un 60%, que eso va a andar rondando casi en el millón, en unas 900.000 personas más o menos en la informalidad. Esto es a manera de información, porque de aquí entonces es donde nosotros podemos empezar a generar estrategias o pensar qué podemos hacer como empresarios, como personas tomadores de decisiones, como empleados en general y como gobierno también. Yo sé que no trabajamos para el gobierno y que no nos van a escuchar, pero hacemos algo acá. Entonces, ¿cuál es el futuro del trabajo en nuestro país? El futuro del trabajo en nuestro país definitivamente está sumamente comprometido. Como bien lo hemos visto, no se desalienten. Cuando yo vi los números también me preocupé un poco, pero podemos salir de esta. No va a ser fácil, no va a ser rápido, creo que de eso estamos sumamente claros, pero es algo que podemos lograr hacerlo. Yo lo puse en 3 casos específicos que está sucediendo. Tenemos una depresión salarial en el mercado, y eso nos va a requerir que hagamos una reestructuración. ¿Qué quiere decir eso? Hoy las empresas están pagando lo que pueden pagar, no lo que deben de pagar o lo que vale un puesto. Y eso va a deprimir el mercado salarial. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que venía ganando $2.000, probablemente ya no va a ganar 2.000, ya en el trabajo que consiga va a tener que aceptar una oferta, qué sé yo, de 1.200. Porque las empresas, como no tienen la capacidad económica, pero tampoco tienen la visibilidad, van a pagar lo que les quede. Y aquí sucede algo. Esta es una oportunidad que todos tenemos de poder monetizar los puestos y entender cuánto vale mi puesto o qué tan productivo es mi puesto. Por darles un ejemplo, un gerente comercial. Un gerente comercial puede ir ganando, qué sé yo, ganaba $4.000. Y entonces viene una empresa y dice, ya yo no tengo $4.000 para pagar, yo lo voy a pagar 2.500. Pero lo hacemos al aire, o sea, va a pasar porque se va a deprimir el mercado, pero tenemos que entender cuánto ese puesto de trabajo me va a generar a mí, qué tan productivo va a ser y cuánto dinero yo le voy a sacar a ese puesto. Y de ahí entonces podemos empezar a generar una estrategia que diga, ok, ahorita yo no puedo pagar $4.000, pero puedo generarle a ese puesto otros beneficios adicionales que no lo depriman tanto, con la condición que ese puesto a mí me genere X cantidad de plata, ¿verdad? Obviamente estas son cosas que hay que entrar en muchísimo más detalle y estrategias de cómo hacerlo, que aquí no nos da tiempo de hacerlo, pero sí se los digo por lo menos a manera de docencia informativa, que son cosas que hay que hacer. Tenemos una oportunidad de desarrollar una cultura de compromiso en la gente. Ahorita lo más importante para las personas es la estabilidad psicosocial y emocional, es esa estabilidad familiar, es la salud. Obviamente el dinero se necesita, pero en los trabajos estamos en un momento tan vulnerable que todas las empresas deberían de aprovechar trabajar desde la vulnerabilidad de su empleado. ¿Qué quiere decir eso? Diseñemos estrategias que tal vez no me van a costar tanto dinero desde su vulnerabilidad, desde lo que el colaborador necesita, para yo comprometer a ese colaborador a que sea cada vez más leal y más productivo para mi empresa. Y eso va a hacer que yo me pueda levantar más rápido.
Y bueno, tenemos una oportunidad muy grande de, como les digo, enfocarnos en el tema de beneficios y compensación variable. Un tema súper interesante de estudiar, el tema de compensación variable. Nosotros, de hecho, lo damos en la certificación que yo doy de compensación y beneficios. Tenemos un módulo completo de compensación variable, de cómo entender remunerar no solo las posiciones de venta, sino las posiciones gerenciales y administrativas desde la variabilidad, para que eso nos ayude a que los puestos sean cada vez más productivos. El otro tema del futuro, de lo que estamos viviendo actualmente, es el trabajo informal. Tiene sus pros y sus contras. Definitivamente el trabajo informal es un reto económico para cualquier país, porque por la falta de recaudación que se va a generar y de aporte, por ejemplo, en la caja del Seguro Social. Si nosotros teníamos 780.000 personas en la informalidad y hoy llegamos, qué sé yo, a 900.000, a 1.000.000, son personas que, no todas, porque hay personas muy responsables, pero una gran mayoría dejan de aportar a la recaudación fiscal y al Seguro Social. Entonces eso definitivamente que es un reto económico, no sé, bueno, yo trato de escuchar las noticias todos los días, pero creo que es algo que hay que meterle mucha cabeza. Esto va a generar una mayor competitividad con los colaboradores internos por el nuevo modelo de freelance que se viene utilizando en nuestro país hace ya algunos años, pero ahorita se va a despuntar cada vez más. Los freelance son personas enfocadas en la productividad. Cuando uno es freelance, y digo, yo me incluyo ahí, porque bueno, yo también soy independiente, digamos, soy una microempresaria, pero trabajo desde independiente. Nosotros nos enfocamos en la productividad. Ok, yo cobro tanto por hacer esto. Entonces, eso automáticamente, culturalmente, me permite que mi cerebro diga, ok, yo por levantar este mouse, yo cobro $1. Si yo no lo levanto, yo no voy a cobrar ese $1. Entonces, eso hace que el colaborador tenga esa imagen, o el freelance tenga ese entendimiento de lo importante de la productividad para la rentabilidad del negocio. Eso va a generar una mayor competitividad con el empleado interno de la empresa, porque si yo afuera como empresario encuentro a alguien que me haga el mismo trabajo, pero mucho más productivo, entonces me voy a quedar allá. Hay una oportunidad súper gigante de tercerización de procesos y contratos por servicios. Es una realidad muy llamativa para la crisis que estamos viviendo y para que podamos despegar económicamente como empresas. El trabajo informal le permite a las empresas esa flexibilización laboral y una disminución de riesgo legal. Entonces, como les digo, tiene sus pros y sus contras, pero es una realidad que Marcela no se la está inventando, es una realidad con la que tenemos que vivir y las empresas tienen que empezar a asumir. Y la tercera es las nuevas modalidades de trabajo. El teletrabajo es un cambio que vino para quedarse en nuestro país. El teletrabajo es muy positivo y aquí yo estoy tratando de darles ese aire de positivismo. Es muy positivo porque si nosotros analizamos muy bien el teletrabajo en nuestras empresas, es una estrategia financiera para ahorrar costos fijos. Y eso ayuda a que la empresa respire para poder empezar a reactivarse. Es una oportunidad de oro para que las empresas se conviertan en empresas de desempeño, como le llamamos, empresas productivas. Porque cuando yo tengo a alguien en su casa, yo no lo estoy viendo 8 horas. Yo necesito que esa persona trabaje bajo indicadores de gestión y me asegure su productividad, como el caso del freelance. Y que me diga, ok, yo voy a levantar este mouse 20 veces al día, no sé si es que me están viendo, pero es que estoy levantando un mouse. Yo voy a levantar este mouse 20 veces al día y por hacerlo voy a generar esta productividad. Y a mí me pagan por eso. Entonces, es una oportunidad de oro que yo invito a todas las empresas que estén representadas acá a que la aprovechen. Busquen gente que les pueda ayudar. Obviamente nosotros con mucho gusto podemos ayudar también y hay muchas otras personas en el mercado que pueden ayudarles a generar indicadores de gestión para sus colaboradores. Y algo que a mí me encanta hablar de esto, no lo he escuchado hablar en ningún lado, tenemos una oportunidad de oro para hacer trabajos part-time, algo que en Panamá no es muy común. En Estados Unidos y en Europa sí es muy común que la gente tenga trabajos part-time. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una carga de productividad de un puesto de trabajo y nosotros decimos, bueno, ese puesto que yo lo tengo full time,
alguien lo puede hacer en 4 horas. Entonces, yo puedo contratar un part-time que me haga ese trabajo específico, voy a tener el mismo o más productividad porque la persona está clara que va a tener tantas horas de trabajo y en esas horas de trabajo tiene que hacer, que generar lo que le estoy pidiendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Son dos cosas muy positivas. Nos genera un menor costo a nosotros como empresa y adicional estamos generando empleo. Entonces creo que es algo que también tenemos que analizar mucho, que no se ha hablado. Yo veo las noticias diario y no lo he escuchado, pero creo que es algo bien interesante que debemos de empezar a analizar como empresarios. Y bueno, esto nos permite generar información. Es una oportunidad de oro para que todos, entre todos, podamos generar esa información que se requiere y poder diseñar estrategias inteligentes. Ok, ese es el futuro del trabajo. Yo quise sintetizarlo en 3 cosas, que es estos 3 que le estoy hablando. No son muy alentadoras las cifras que vimos, pero si nosotros aprovechamos estas 3 aristas que les estoy presentando, podemos generar un cambio. Y puede ser mucho más fácil reactivarnos y poder darle la lucha al desempleo. Vamos a hablar rápidamente, creo que todavía me quedan unos minutos de tiempo para darles espacio a las preguntas de las profesiones en Panamá. Ya hablamos de la educación, estamos claros de que lamentablemente la modalidad educativa, la deserción educativa, como lo comentamos, los pensum académicos generan una brecha muy grande en nuestro país. Y aquí quiero recalcar, con lo que vamos a conversar ahorita, el tema de la brecha en educación, porque cuando yo dije que los pensum están atrasados o desfasados, es verdad. La oferta académica que le estamos dando a nuestros jóvenes, y no jóvenes, porque hay personas adultas como nosotros que también nos metemos a estudiar, pero la oferta académica que Panamá está dando no es la correcta. La oferta académica que nuestro país sigue dando es la misma que veníamos dando, que lamentablemente se convierten en puestos saturados en el mercado sin futuro. Entonces, ¿cuáles son las profesiones más saturadas? Yo saqué nuestro querido top 10 aquí. Estas son el top 10 de matrículas o de profesiones estudiadas por costumbre en nuestro país. Administración de empresas, contabilidad y auditoría, marketing, al que le suene muy similar, ya sabe por dónde vamos. Marketing, leyes, informática y sistemas, recursos humanos, estudios financieros, medicina, psicología y portuaria. Ese es nuestro top 10 en Panamá. El nuevo entorno laboral está marcado por nuevos campos de conocimiento y de desarrollo profesional relacionados con las necesidades actuales de la economía a nivel mundial. Cuando las universidades están haciendo la oferta académica, creo, y espero estar equivocada, pero creo que no están tomando en cuenta la necesidad económica actual del mundo y hacia dónde vamos. Entonces lo voy a mostrar acá. La demanda, nosotros hicimos un análisis, demanda de puesto hoy en Panamá y las demandas de puesto a futuro. Hoy en Panamá, la mayor demanda que no está pudiendo ser satisfacida al 100%, lo dividimos en logística, comercio y turismo. Del punto de vista logístico, hay algunas carreras o especializaciones que en Panamá no son muy comunes y de hecho la oferta académica no lo da. Como por ejemplo el tema de expertos en automatización de procesos, Big Data a nivel mundial, es una de las carreras número 1 del futuro. La seguridad en cadenas de suministros, temas de innovación, digitalización y análisis de demanda, que yo le llamo supply chain o demand planner. Para los que estén aquí que trabajan en reclutamiento, si les ha tocado reclutar demand planners, van a entender lo difícil que es encontrar en nuestro país analistas de demanda o demand planners. Sumamente complicado y es algo que el mundo lo está necesitando y Panamá no está dando la oferta académica que necesitamos para poder suplir esa demanda. A nivel de comercio, las nuevas tendencias en el sector comercial nos lleva a cargos específicos de atención al cliente bilingües,
¿verdad? El tema de supply chain y un tema de postventa, las habilidades de los profesionales están enfocados hacia las estrategias comerciales, e-commerce, algo sumamente importante que de nuevo la oferta académica en nuestro país no le está permitiendo a los jóvenes enfocarse en la parte de e-commerce. Creo que a raíz de esta crisis que estamos viviendo sí va a ser un antes y un después. En el tema de turismo, estamos teniendo una falla en cómo enfocamos el turismo y cómo enfocamos a los profesionales del turismo hacia el futuro, ¿verdad? Hay un tema de transformación digital de los negocios, volvemos al tema del e-commerce también, marketing digital, un tema de captación de tráfico para los clientes, cómo yo capto nuevos clientes, cómo atraigo el cliente a Panamá para que vaya a X playa. Vuelve a salir el tema de Big Data y Small Data, además de especialistas en atención al cliente y un tema de comunicación, un tema de servicio, un tema de cosas tan básicas como la ortografía, como la capacidad de oratoria, como cómo me comunico, qué digo, cómo lo hablo. O sea, es impresionante en anuncios de televisión, en el periódico, en los noticieros, vemos errores ortográficos. No puede ser posible que algo tan básico de la educación en Panamá se ha perdido muchísimo. No solo en Panamá, en el mundo entero, pero estamos hablando de nuestro país, así que vamos a decir en Panamá. Estas tres cosas es algo sumamente importante que tenemos que entender, que esto es una demanda actual, que no la estamos pudiendo suplir con las profesiones que tenemos actualmente. A futuro, ¿qué está sucediendo? La economía mundial va a entrar en una recesión, ya entró en una recesión. El mundo nos está pidiendo nuevas cosas y a raíz del COVID, nacen nuevas carreras, de hecho, que ya venían emergiendo con mucha importancia, pero que ahora tienen mucho más relevancia. Profesionales como aplicaciones y desarrollos web, eso va muy alineado con la parte de e-commerce, la parte de marketing digital, analytics data, big data, small data. Hay una nueva tendencia a nivel mundial que es growth hacker, que el growth hacker es el profesional que está especializado en tráfico, en poder atraer SEO y SEM. Bueno, para los que no lo comprendan muy bien, son motores de búsqueda en las páginas web y en todas las aplicaciones, para poder atraer tráfico. El tema de nanometría o nanomédicos va dentro de la medicina, pero no es medicina como tal. Los ciberabogados, nos puede dar risa cuando vemos el concepto, pero el mundo hoy en día el mundo es tecnológico al 100%, y por lo menos en Estados Unidos y en Europa está teniendo muchísimo auge el tema de ciberabogados. Dentro de los puestos más demandados tenemos los data science, desarrolladores de aplicaciones, que van muy alineados a las profesiones, arquitectos digitales, big data y analytics PMOs, que son project manager operations o officers. Y necesitamos un tema de técnicos en nuestro país. Yo lo puse ahí porque creo que son, probablemente no necesariamente tienen que ser licenciaturas, pero se puede ofrecer una oferta académica de técnicos en las cosas que van hacia el futuro, con la seguridad de datos, la transformación digital, las metodologías avanzadas, las gestiones de operaciones automatizadas, el e-commerce, los diseñadores UX y UI es básicamente user experience o experiencia del usuario en todas estas apps y páginas y tráfico y demás. A nivel ya más de la ingeniería o de tecnología médica, digamos, profesiones sumamente demandadas para el futuro, y para todos los que somos padres en esta llamada, incluyéndome a mí, tenemos que analizar esto y ver el futuro de nuestros hijos acá, ¿verdad? Yo sé que probablemente todos tenemos la ilusión que sí, que mi hijo sea médico o abogado o arquitecto, pero este es el futuro. Profesionales en ingeniería mecatrónica, sumamente importante, en nuestro país existe, pero no se le da el enfoque o la importancia. La ingeniería medioambiental, ingeniería biomédica. A raíz del coronavirus, sabemos que hoy en día, claro, los médicos están generando un cambio a nivel mundial, porque dependemos de ellos. Sin embargo, los que están tras bastidores son los que nos van a asegurar salir de esta crisis de salud, que son los ingenieros biomédicos, los biotecnólogos y los tecnólogos médicos. Hacia allá vamos.
Técnicos en construcción en nuestro país también es algo que ha sido muy requerido para el futuro, sobre todo si llega a ser un sector económico que nos genere ese dinamismo que queremos. Y entre los puestos más demandados también especialistas en supply chain y logística, especialistas en calidad y producción, inteligencia artificial y robótica. Rápidamente, para terminar, no solo las carreras profesionales, sino que hay nuevas aptitudes que debemos de empezar a desarrollar. Yo tengo un tema con recursos humanos, obviamente venimos de recursos humanos, no podemos seguir estudiando recursos humanos como lo hemos estudiado hasta ahora, si no aplicamos las nuevas metodologías modernas de recursos humanos y convertimos a recursos humanos en roles estratégicos dentro de una organización. Y cuando hablo estratégico, las personas que me conocen y siempre me escuchan hablar saben que me refiero a entender finanzas, a entender mercadeo, a entender ventas, operaciones, supply chain, etc. En el tema de actividades agrícolas tenemos una oportunidad de oro hacia el futuro, implementando tecnología en el agro, ¿verdad? Y en tema de turismo, hoy necesitamos de ciertas habilidades tecnológicas que nuestros profesionales y nuestros jóvenes no están teniendo. Así que creo que no es únicamente la oferta académica, sino también a eso me refería cuando hablé hace un rato sobre los pensum desfasados y las metodologías de enseñanza. Porque no solo es lo que yo ofrezco al joven, sino cómo se lo ofrezco y qué competencia adicional yo le voy a enseñar en la carrera para que ese joven en realidad despunte hacia el futuro. En Panamá en salarios, yo sé que hablé súper rápido, creo que cubrí bastante de la información que tenía en 1 hora, hora y 5. Definitivamente estamos en un momento de nuestra época y quiero terminar esta parte diciéndole, yo hace unos 3 años estuve en un foro internacional de recursos humanos en Miami y me encantó a mí una charla de un japonés que habló de la inteligencia artificial. Y él decía que dentro de 10 años, el 50% de los empleos que nosotros conocíamos iban a ser asumidos por robots. Me acuerdo que yo interrumpí en la conferencia y pregunté, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, la respuesta del japonés fue, nosotros nos vamos a dedicar a ser humanos. Tenemos que enfocarnos en crear un futuro en donde los robots van a asumir las tareas que no necesitan de nosotros, pero nosotros vamos a seguir siendo humanos. Y tenemos que enfocarnos hacia qué puedo hacer yo que un robot no puede hacer. Y ser cada vez mejor en mi humanidad. Quería dejarles con ese mensaje porque a mí me encanta y es algo que me dejó marcada para mi carrera. Y bueno, lo último que les quiero comentar, que es lo que Esmeralda comentaba al inicio, la información es súper importante. Estamos en un momento crucial en nuestro país, donde la tasa de desempleo es altísima. Tenemos alrededor de 400.000 personas en desempleo actualmente y esto puede llegar a subir hasta 600.000 personas para final de año. Desde Panamá en Salarios, nosotros creemos en una constante evolución y estamos comprometidos con el crecimiento de nuestro país y nos dedicamos a desarrollar estrategias. Nosotros estamos lanzando este lunes que viene un nuevo producto que se llama Mi Salario. Básicamente nosotros hemos diseñado un ecosistema completo para las personas que van a buscar empleo, que estén en el desempleo o que quieran crecer en su carrera, donde es una plataforma tecnológica sumamente sencilla de utilizar, donde van a poder accesar a más de 1.300 puestos de mercado, van a poder buscarse ustedes, por ejemplo, un asesor de ventas va a poder entrar, buscar cuánto gana un asesor de ventas de telecomunicaciones, por ejemplo, en su sector, y cuál es el rango salarial que tiene, más los beneficios comunes en el mercado. Adicional, estamos dejando para público en general que puedan descargar desde nuestra plataforma un estudio mucho más completo del que yo les acabo de dar de las profesiones más demandadas, plantillas para ayudar a los jóvenes y a las personas que no están tan modernas en el tema de búsqueda de empleo, de cómo armar su currículum, qué hacer en una entrevista y qué no, tips de cómo crecer en la carrera. Van a tener desde nuestra plataforma acceso a bolsas de empleo y muchísimas cosas más. Gracias a Esmeralda porque me permitió el espacio de poder comentarles sobre esta nueva aplicación. Es una revolución en Panamá lo que queremos lograr a partir del lunes. Aquí cierro mi masterclass, Esmeralda, 12:09, creo que nos quedan todavía 11 minutos para preguntas.
Muchas gracias, muchas gracias. Están preguntando que cómo se llama el app ahí en las preguntas. Luego te dejo el espacio para que les contestes. De nuevo agradecemos a Claro que nos patrocina estos webinars. Quiero adelantarles antes de las preguntas y pasarles con Ana Patricia, que es nuestra productora ejecutiva de estos foros, que la próxima semana vamos a tener una guía legal para emprender en Panamá. Vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer, paso 1, paso 2, para poder empezar a emprender, qué es lo que a lo que nos llama en este momento la situación en la que estamos. De nuevo agradecemos a Claro y dejo a Ana Patricia con ustedes para las preguntas que tenemos. Y bueno, vamos a terminar a las 12:30 en punto, como siempre. Vamos a tratar de responder a todas las preguntas que tenemos bastantes. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Ana Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación, excelente contenido. Vamos a empezar con las preguntas, tenemos bastantes preguntas ahorita. Nos cuentan, nos hacen la consulta, ¿cada cuánto es recomendable medir el desempeño de los colaboradores? Mira, normalmente lo que se usa es que tú mides el desempeño anualmente. Sin embargo, tiene que haber una medición en el centro. Entonces, tú deberías de poder medir al colaborador cada 6 meses, pero si tú lo amarras a la compensación, debería de ser anual para que ellos tengan chance de desarrollar las habilidades que requieran. Perfecto. ¿Cómo podemos calcular? Esto ya es a nivel como personal. ¿Cómo podemos calcular nuestra productividad? ¿Existe alguna fórmula o alguna herramienta para saber exactamente si queremos ser independientes o si queremos ser freelancers? ¿Cuánto debemos cobrar? Mira, nosotros desde consultoría sí tenemos una herramienta que se llama medición de la carga de productividad. Nosotros lo tenemos, pues en Panamá en Salario yo lo uso para mis clientes y para mis consultorías. Creo que es algo que pudiéramos, los que estén interesados hacerlo, nos pueden contactar. Y si no, yo siempre le digo a mi gente, van a encontrarlo en internet. Si ustedes van a hacer freelance y quieren encontrar alguna herramienta que les ayude en internet, busquen análisis de carga de productividad y pueden encontrar mucha información ahí. Excelente herramienta. Adicional nos preguntan cómo podemos erradicar o tratar la deserción educativa si el porcentaje de inversión es bajo. Yo creo que más allá de un porcentaje de inversión en la educación, y ojo, yo no soy política ni economista, pero bueno, yo creo que más allá es un tema de voluntad también de las universidades. Voluntad. ¿Y qué te quiero decir con esto? Yo amo dar clases, yo soy docente, no en una universidad, yo soy docente yo sola con mis cosas, certificación que hago. Pero si las universidades, en vez de tener a docentes que han sido docentes por 30 años, incluyen gente con experiencias multinacionales, gente con experiencia a nivel corporativo, esa gente va a dar una clase con un contenido distinto, desde la experiencia, no desde la educación. Entonces yo creo que es un tema de voluntad también, o sea, te dan menos, pero también analiza un poquito y demos nosotros más, ¿verdad? Total. ¿Cómo crees que afecta la inteligencia artificial las carreras tradicionales en Panamá? Aportando un poquito al último comentario que nos hiciste y que nos los han consultado varias veces en el chat. ¿Cómo crees que esa inteligencia artificial puede afectarnos o puede ayudarnos incluso? Mira, si hablamos de afectar, nos va a afectar en que cada vez más la inteligencia artificial va a asumir puestos. Ahora, ojo, Panamá es un país donde ese cambio no lo vamos a ver tan pronto. Probablemente en Estados Unidos ya se está viendo y en 5 o 10 años lo vamos a ver cada vez más. En Panamá lo iremos a ver, qué sé yo, en unos 15 años. Sin embargo, para los que tenemos hijos pequeños es algo que tenemos que empezar a pensar. Nos afectaría en que nos quita empleo, pero nos ayuda en ver hacia el futuro. Y entonces que nuestros hijos, los niños, puedan estudiar carreras que en realidad les va a permitir que tengan un futuro asegurado, ¿verdad? Y veamos más allá de la caja, o sea, medicina, sí, queremos ser médicos, belleza, pero veamos cuál es el futuro de la medicina, por eso la nanometría, por ejemplo. Obviamente eso va a la educación, Ana Patricia, si la oferta académica no incluye nanometría, no podemos hacerlo. Así es, pero bueno, también en la voluntad. Yo como docente, yo estudié docencia también,
no me puedo quedar solamente con la información que me dieron en un salón de clase. Como profesional, yo tengo que involucrar mi experiencia y, como dices, involucrar esa experiencia en docentes que tienen 30 años y ahora hablar de inteligencia artificial, de robótica, les da como un cortocircuito, ¿no? Pero creo que gran parte de lo que muchos profesionales sabemos es por voluntad propia, por investigación y por experiencia, obviamente, ¿no? Y mira, el tema de la tecnología, ahorita con la crisis que tuvimos, por lo menos yo que tengo mis hijos en primaria, hay que vivir el tema de las clases online. Yo veo a los maestros de mi hija y ha sido un reto. O sea, hay maestros que no lograron utilizar Zoom. O sea, les tomó 15 días lograr aprender. Hay otros más jóvenes que lo hicieron rapidísimo. Pero Claro. ahí es donde decimos, es un tema de voluntad y de ese continuo aprendizaje que necesitamos. Exacto. También me preguntan, ¿qué herramientas tienen los líderes para trabajar desde la vulnerabilidad de los colaboradores? Ok, me encanta esa pregunta porque esa frase me salió muy natural hoy y me encantó. Vamos a trabajar desde la vulnerabilidad. Empecemos a hacer un análisis financiero bien importante de los beneficios que actualmente tienes. Y su, no sé si la palabra está correcta, me disculparán, usabilidad, no sé, yo sé que la palabra no es correcta, pero su criticidad o qué tanto utilizamos ese beneficio económicamente hablando. Una vez nosotros tengamos la picture, la imagen completa de financieramente hablando cuánto me cuestan esos beneficios y cuánto puedo hacer yo más con ese mismo monto o menos, eso nos va a empezar a permitir a desarrollar estrategias para el colaborador. Te doy un ejemplo. Llevar un psicólogo cada 15 días a la oficina, ¿cuánto nos puede costar? Darle a los colaboradores la oportunidad de que tengan un psicólogo infantil con un plan corporativo que tengan costos bajos para sus hijos. O sea, ¿cuánto nos va a costar, verdad? Entonces, creo que hay que hacer primero un análisis financiero y luego entender que tu gente, tu demografía, importantísimo gente, hay que hacer un mapa de la empresa. ¿Cuál es tu población? Si tengo generaciones Z, si tengo baby boomers, si tengo generación Y, si tengo millennials, ¿tienen hijos, no tienen hijos? ¿Dónde viven? ¿Son mujeres, son varones, son solteros? Si nosotros entendemos nuestra población, podemos hacer estrategias dirigidas a esa población. Eso es bien importante. Claro, perfecto. El servicio al cliente en Panamá como cultura en general es súper deficiente. Y sin embargo, es obviamente importante para todos. Se supone que somos un país de servicio. ¿Qué recomiendas para cambiar ese tema de la deficiencia dentro del servicio al cliente? Mira, yo creo que el servicio al cliente es algo, y rápidamente te voy a decir, yo a mis 18 años trabajé en Estados Unidos en Walmart. Walmart, una de las empresas más grandes del mundo, tenía yo 18 años, yo era cajera. Fue el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Pasaba de pie 10 horas, terminaba con vejigas en los pies, pero lo amé porque el nivel de servicio al cliente que ellos me enseñaron a mí me quedó marcada para el resto de mi carrera. Tienes que, por ejemplo, yo estaba obligada y si no me amonestaban, si yo no saludaba a un cliente por su nombre y su apellido, si me pagaba con tarjeta de crédito, cosas tan básicas como esas. Yo no podía comer chicle en la caja, yo no me podía sentar, yo no podía tener mi celular en la mano, o sea, cosas tan básicas, ¿verdad? Yo creo que aquí hay dos cosas. Hay un tema de educación y hay un tema cultural, ¿verdad? El panameño tiene una cultura muy especial. Yo lo amo, pero tiene una cultura muy especial. Pero creo que las universidades tienen la responsabilidad no solo de trabajar la docencia, sino la cultura. Las creencias, algo bien importante, y aquí entraría en otro tema que yo hablo mucho de eso, y yo entreno en el tema de pensamiento divergente. Tenemos que quitarnos la creencia que tenemos para que el joven o el profesional o la persona mayor pueda empezar a trabajar de una manera distinta. Y si las universidades ampliaran su catálogo educativo e incluyeran competencias blandas, pensamiento lateral, pensamiento divergente, creencias, erradicación de creencias, y lo agregan a un nivel educativo, mira, aquí tendríamos profesionales para la historia. Entonces yo creo que vamos de nuevo, es algo de querer hacerlo. Sí, la cultura se tiene de la casa, dice Martina, pero lamentablemente ahí vamos a entrar en un tema cultural de un ciclo vicioso de qué fue primero el huevo o la gallina, porque si me voy a trabajar a los padres,
Entonces, ¿cuántos años me va a trabajar a los padres? Entonces, es un tema de nunca acabar. Claro. Dentro del chat tenemos una consulta de Anthony. Dice que es necesario que se establezcan sistemas evaluativos de las empresas para determinar la eficiencia de los empleados y así aumentar salarios o prescindir de aquellos que no rinden. Correcto. Es lo que yo les hablaba de la cultura de desempeño o de la cultura de evaluación. Si tú vas a sacar, aunque el código de trabajo te lo permita, olvidémonos un momento, el código, si tú vas a sacar a alguien que sea por mal desempeño, pero que lo tengas con prueba, él no me hizo esto, entonces por esto no es productivo y yo lo saco. Nos pregunta Martina también si ustedes como institución pueden orientar a las universidades para las futuras carreras. Tú no tienes idea de hace cuántos años he querido sentarme con los decanos. Me senté con el decano de la Universidad de Panamá hace algunos años, antes de Panamá en Salario, de hecho, hablamos del tema. Creo que lamentablemente nuestro país es sumamente burocrático y a personas como yo, empresas como la mía, no nos dan entrada y tenemos muchísimo que aportar. Así que yo sigo en la lucha, hemos tratado de entrar a las universidades, de poder conversar, tener conversatorios. No se nos ha dado la oportunidad. Si nos dan la oportunidad, a mí me haría la mujer más feliz del planeta, pero por eso lo digo constantemente, porque creo que va a llegar el momento en que nos van a escuchar y van a permitir que nosotros entremos a una conversación donde podamos aportar. Sí, un diálogo más que nada y un trabajo en equipo, ¿no? No es que vamos a desfasar a los profesionales de la educación, sino es hacer esa conexión entre ambos mundos. Pero mira, Ana Patricia, es un tema tan crítico desde la llamada. O sea, tú no tienes idea, yo, Marcela, no mi equipo de trabajo, yo, Marcela, llamo a las universidades y trato de hablar con alguien y no paso de la recepcionista porque nadie te quiere recibir, nadie te quiere contestar al teléfono, quién eres tú, tienes cita, lo conoces, no lo... O sea, es un tema... Sí, Jorge, yo sé que Unachi sí me quiere. Unachi sí, Unachi ha sido la única universidad en el país que sí me han abierto mucho las puertas y hemos tenido muchas conversaciones, pero hay un tema de nuevo de esa accesibilidad y esa burocracia que existe que no nos lo permite. Así que soy crítica, pero espero que tal vez eso ayude un poco. Muchísimas gracias, Marcela, por tu aporte. Doy el paso a la señora Esmeralda, entonces. Gracias por tu respuesta. Marcela, definitivamente que el tema da para hablar horas de horas de horas. Por ahí vi entre los comentarios el tema que viene desde casa. Tú estabas hablando de la entrada a las universidades y la verdad es que es complicado porque no son solo las universidades, sino el Ministerio de Educación y los ministerios de Educación por lo general hacen planes a corto plazo porque 5 años es corto plazo, ¿verdad? Tendrían que hacerse planes para 20 años para poder realmente cambiar desde las estructuras, pero bueno, cada uno yo creo que estamos llamados a hacer lo poquito que podamos hacer en donde nos encontramos y hay que hacerlo, no importa, con tus hijos, con tus colaboradores más cercanos, con tus amigos. Ana, nosotros comentábamos mientras estabas tú hablando de que realmente hay tantas herramientas ahora. Tú te puedes certificar de gratis en marketing digital en Google. Hay herramientas en universidades extranjeras que tú las puedes tomar y certificarte en diferentes cosas. Y tú no me dejarás mentir, pero cada vez menos en las empresas te están pidiendo el montón de títulos para darte el trabajo. Lo que te están pidiendo es que sepas hacer el trabajo y en todo caso que tengas experiencia. Pero ya me acuerdo yo que cuando yo empecé a trabajar me pedían el título y lo tenías que certificar y la copia. Ahora no, ahora tú te sientas enfrente de una persona y conversas con ella, le preguntas qué sabe hacer, le ves su intención y con eso puedes conseguir el trabajo y hacerte notar. Acabo de ver un comentario que nos preguntan cómo pueden contactarte. Yo te pediría, Marcela, si en el chat tú puedes escribir tu celular y tu correo para que la gente le quede allí. Mientras yo finalmente, pues de nuevo agradezco a Claro que siempre nos acompaña, Ana Patricia que amablemente también nos ayuda a monitorear el webinar y no olvidar que tenemos la otra semana un webinar súper buenísimo con la gente de Quijano y Asociados, que es una guía legal para cómo saber cómo emprender en Panamá, todos los pasos que hay que dar. Personalmente acompañé a mi esposo en la apertura de su empresa en Panamá y la verdad es que uno va
cayéndose y levantando con toda la información que uno necesita saber para poder hacerlo y al final creo que esto puede ser muy, muy bueno para la gente que en este momento está de repente empezando a emprender debido a las circunstancias. Les invitamos nuevamente, ustedes saben, todos los jueves tenemos nuestros webinars a las 11 de la mañana y Marcela, ya pusiste ahí tu información. Perfecto, ahí les queda. Nosotros siempre dejamos el chat un momento más abierto por si nos quieren mandar comentarios, los correos de ustedes en caso de que no los tengamos para la presentación y les esperamos de nuevo el próximo jueves. Marcela, mil millones de gracias. Te deseamos la mejor de las suertes y éxitos en este nuevo emprendimiento que estás lanzando el próximo día lunes. Yo creo que todos deberíamos de tener esa herramienta para saber por lo menos por dónde ir. Me acuerdo que me comentaste, no escuché que lo hayas dicho, pero que también parte de la membresía incluye cómo poder hacer tu currículum moderno y de la manera en la que realmente el gerente que lo va a evaluar te puedas hacer notar, ¿verdad? Ahora, hoy en día, para una plaza llegan 200, 300 personas y lo importante del currículum es hacerte notar para que llames la atención, para que puedan llamarte, para que te puedan entrevistar. Así es que entonces yo creo que eso es súper valioso, las estadísticas, las cifras. Yo no me aguanto que llegue el lunes para realmente poder verlo y entender cómo está mi cosa en el mercado. Espero que me esté viendo, pero lo voy a ver. Así es que bueno, Marcela, todo el éxito del mundo, bendiciones en tu proyecto, muchísimas gracias y gracias a Ana, gracias a Claro y les esperamos el próximo jueves. Todavía dejamos aquí abierto algún momento, te mandan muchas felicitaciones, muchos agradecimientos en el chat, qué excelente presentación, la verdad es que nos has dejado con información y herramientas muy valiosas. Muchas gracias, Marcela, que estés bien. Gracias, Esmeralda, muchísimas gracias por el tiempo.